Bueno, pues buenas tardes de nueva cuenta a todos. Vamos a comentar en esta ocasión acerca de las cuestiones básicas de la teoría psicoanalítica o psicodinámica. Como bien conocemos, nuestra base es que tenemos la propuesta de Freud, que menciona dos tópicas. Fundamentalmente, la tópica 1 entonces es la primera propuesta, que tiene tres elementos. ¿Cuáles son esos tres elementos? Inconsciente, consciente, preconsciente. Esto es, entonces, aquí es donde empieza su gran aporte, que es el asunto del inconsciente, cuando nos dice que el inconsciente es aquel que anida todo lo que está reprimido, todo lo que no puede ser presentado o expresado a nivel social. ¿Vamos bien hasta ahí? Como bien sabemos, la parte consciente o la conciencia es de lo que sí sabemos de nosotros. ¿De acuerdo? Todo, en todos los sentidos. Sabemos quiénes somos, cómo nos llamamos, dónde vivimos, qué nos gusta, qué no nos gusta, pero hasta cierto límite. En cambio, aquello que no sabemos y que de repente no nos explicamos o que surge, que es espontáneo, esto ya tiene que ver con cuestiones del inconsciente. ¿De qué manera hay una interacción entre el consciente y el inconsciente? A través del preconsciente, que es el punto medio. Justamente por eso se dice que una manera de esquematizarlo es con el dibujo o la figura de un iceberg en el mar. Porque toda la parte de adentro que no se observa, se dice que es o está representando el inconsciente. ¿Por qué? Porque no se ve. Y no se ve en el mar, pero en nosotros no lo sabemos. De repente decimos, no sé por qué, pero hice esto. O de repente pensé esto. ¿No? Entonces todo aquello que no tiene explicación y que sí tiene que ver íntimamente con nuestra personalidad, con nuestros conflictos, está en el inconsciente. ¿Cómo se juega el preconsciente? Sería el equivalente a cómo juegan las olas cuando sobresale, cubre o descubre la parte del iceberg. ¿Sí vamos bien? ¿Cuál sería el equivalente a la vida cotidiana de una persona? En los sueños. Cuando nosotros soñamos son una forma de expresarse las partes del inconsciente, porque además buscan homeostasis. ¿Sí? ¿Qué es homeostasis? Tener un equilibrio. Por eso justamente cuando despertamos, Freud nos decía que siempre soñamos. Lo que pasa es que no lo recordamos. Y no lo recordamos porque no estamos listos para ello. Está reprimido. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué sucede ahí? Que Freud va evolucionando en su teoría a partir de este asunto de las dos tópicas. Cabe decir que él fue previamente pues médico, y también fue discípulo de Charcot. ¿Qué hacía Charcot? Trabajaba a partir de hipnosis con pacientes que tenían afectaciones de tipo desestructurante, es decir, los casos como los podemos ver en Sabina en la película El método peligroso son verídicos. Todo lo que se explica ahí, como utilizar la hidroterapia, la parte pedagógica, todo el apoyar el yo del paciente, todo eso se aplicaba y que también lo utilizó Freud. Si a alguien le interesa documentarse más, hay un libro que se llama Conformación del método psicoanalítico, del autor José Perrés. Entonces ahí vienen incluso hasta las etapas de cómo se fue conformando, hasta que llega un momento en el que Freud descubre que a partir de hacer catarsis es cuando se logra un beneficio, pero que eso no es suficiente. La catarsis no es suficiente, sí nos logra hacernos sentir libres, liberar, y en ocasiones sí permite cierto nivel de cura, pero eso no es suficiente. Hay ocasiones en que se necesita otra cosa, y entonces eso es la transelaboración. ¿De acuerdo? Bueno, a la par de esto, él va descubriendo, con las observaciones, él va descubriendo lo que conocemos como las etapas psicosexuales.
Sí, por lo que se le ha criticado tanto cuando mucha gente dice, pero es que Freud es pansexualista. Freud sí es pansexualista en el sentido del disfrute, no es pansexualista en el sentido de tener coitos, porque eso es otro rollo, ¿sí? Cuando él habla de sexualidad, habla de un disfrute del cuerpo, ¿sí? El cuerpo, todo el cuerpo, ¿de acuerdo? Todo lo que sea placer, no necesariamente coito, porque la gente adulta puede pensar que es coito y no se refiere a eso, se refiere al disfrute. Por ese motivo ya vamos a empezar a hablar de las etapas y de cuando el bebé nace. Cuando el bebé nace se dice que está viviendo sus momentos arcaicos. ¿Cuáles son esos momentos arcaicos? Diada, simbiosis y narcisismo primario, ¿de acuerdo? El narcisismo primario fundamentalmente está muy estudiado y se dice que es donde el niño se toma a sí mismo como objeto, ¿sí? En una de las conferencias de Freud que se dictaron en inglés decían, el niño es His Majestic the Baby. ¿Qué quiere decir? Su majestad el bebé. ¿Por qué motivo? Porque él siente que es el emperador, el dios del universo, no hay nadie más como él, porque todas sus necesidades son cubiertas, ¿de acuerdo? ¿Cuál es el otro punto? Simbiosis. ¿Con quién hace esta simbiosis el niño? Con su madre, ¿de acuerdo? ¿Por qué hace esa simbiosis con su madre? Porque es con quien interactúa. Puede ser su madre biológica o quien le está haciendo esta función. Generalmente sí es madre biológica. ¿Por qué? Porque son los primeros instantes de vida, ¿sí? Okay, entonces él siente que él y su madre están muy unidos porque la mamá le resuelve sus necesidades de cariño, de cobijo, de limpiarlo, de alimentarlo, ¿de acuerdo? ¿Y cuál es la otra? La diada. Hay un momento previo a la simbiosis donde el niño cree que él y su mamá son una persona. Él no alcanza a diferenciar en su momento, en cuestiones cognitivas, que son dos personas, ¿de acuerdo? Entonces él dice, ching, no somos una persona, o no somos uno, ¿sí? Es como si tuviéramos una manzana, imagínense ustedes una manzana, que en un momento dado se siente una sola porque es una manzana, ¿sí? Entonces el niño así se siente con su mamá, que son una persona, un ser vivo, vamos a llamarle así. Pero cuando hay algo que le aclara que no lo es, o sea, cuando se dice que el niño tiene su primera castración, recuerden que en psicoanálisis castración es que se delimiten reglas, que se delimiten asuntos o aspectos que se tienen que cubrir, ¿de acuerdo? Entonces, cuando eso sucede, ¿qué pasa? Hay un gran y profundo dolor o hay una consecuencia. Y el niño ya va a saber que aunque estén unidos, no van a ser uno solo. Entonces, viene de una diada para conformar simbiosis, ¿de acuerdo? ¿Dudas sobre los momentos arcaicos? ¿No? Bueno, saludos a quienes... ¿No? Ok, gracias. Saludos a quienes están conectando por aquí. Hola, ¿cómo estás, Luis? Qué gusto en saludarte. Vamos a las otras etapas, ahora sí, son las más conocidas. Nos vamos después de los momentos arcaicos, iniciamos con... voy a tomar mi sello como si fuera un bebé u otra cosa, a ver. Mi bule de agua, ¿qué les parece? ¿Sale? Pensemos que esto es un bebé, ¿sale? Entonces, en los momentos arcaicos, el niño, todo se toma como objeto, pero tiene libido en todo el cuerpo. En todo el cuerpo. Por eso se dice que el niño aquí es un pedazo de carne perversa polimorfa. Así se dice en psicoanálisis. ¿Por qué motivo? Porque él tiene placer en donde lo toques. Si lo tocas en el hombro, se siente muy bien. Si lo tocas en la cabeza, en la mejilla, en donde le toques, en el pecho, en los pies, donde le toques, él siente placer. Por eso se dice pedazo de carne perversa polimorfa. Hagan de cuenta que es como si tuviéramos, ¿qué será? Se me ocurre, hagan de cuenta que es muchas semillas, ¿sí? Entonces que el niño tuviera semillas en todo el cuerpo, porque la libido está en todo el cuerpo. Se dice que el cuerpo está catectizado, todo el cuerpo, ¿de acuerdo? Ok. Pasa el tiempo y entonces ya no va a estar en todo el cuerpo.
dejan de estar los momentos arcaicos y ahora se va solo a una parte que es la boca, ¿sí? En este caso en mi bule sería esta parte, que es la boca, ¿ok? Entonces, en vez de estar toda ese cúmulo de semillas en todo el cuerpo, ahora solo va a estar en la boca, y a eso se le va a llamar etapa oral, porque el niño tiene disfrute a partir de todo lo que percibe en sus labios, en su boca. Esto de succionar el pezón de la madre, tocar con la boca, el biberón, todo lo que tenga que ver con utilización de labios, para él es muy, muy placentero. Observen las mejillas de un niño cuando termina de ser alimentado. Se dice que ahí tuvo orgasmos a nivel de su edad, ¿sí? No lo digamos como adulto, porque ahí es donde está la confusión y por eso se le malentiende a Freud. Entonces, su libido está ahí. ¿Qué se necesita? No solo es que se sienta alimentado, que disfrute esta época, se necesita sentirse acompañado a nivel afectivo. Cuando hay alguna falla en eso, vamos a tener un resultado en la época adulta. ¿Cuál va a ser? Alcoholismo, dependencia, tabaquismo, drogadicción, adicción al sexo, al teléfono, a otra persona, etcétera. Porque si esto no sucede de manera completa, es la base para, según esa teoría, es la base para un tipo de dependencia. ¿Vamos bien hasta aquí? Bueno, se queda esta etapa, se dice que es hasta los 2 años en promedio, aunque hay variaciones culturales. Y después de esto, ya deja de estar la libido en la boca. ¿Y ahora a dónde se va? A los esfínteres, al ano. Entonces cambia, ya no va a estar en la boca, va a estar en el ano, en los esfínteres. Y entonces el niño siente en esta época que el mayor placer y regalo es para su madre. Es cuando el niño está empezando a excretar, como porque con el asunto de la voluntad. Y entonces la madre le dice: ándame mi niño, hazlo. Hola Carmen, qué gusto saludarte. Estamos aquí en un en vivo espontáneo. Ok, ¿qué pasó, Isaías? Es que le había dejado una pregunta en el chat. A ver. Un momento. A ver, vamos al chat. ¿Afecta que los padres besen en la boca a sus hijos? Sí, tiene que ver con cuestiones culturales. Hay por favor, no se conecten al chat porque acá se está escuchando. O si lo van a utilizar, pónganse el audífono. Sí puede afectar siempre que en la cultura esto no sea, digamos, bien visto. Lo que puede suceder es que también se puede entender como una forma de incestuosa. Andrea, mucho gusto, qué saludo, qué gusto saludarte, bienvenida. Sí, se puede entender como una cuestión incestuosa, ¿de acuerdo? El asunto del beso en la boca. Ustedes saben que hay hijos y padres que aunque ya tengan 20, 30 años, se siguen besando en la boca. Eso es incestuoso según la cultura occidental. Traducción no se debe hacer. Ok, seguimos. Nos habíamos quedado en el asunto de la libido en el ano, o en los esfínteres. Exactamente. Él ahí requiere sentirse cobijado a nivel afectivo. Todo esto lo va a llamar Freud como él requiere amor. Así lo llama. Y el amor es entendimiento, es comprensión, es paciencia. Si eso no lo recibe, porque él piensa que brindarle sus heces a su mamá son su regalo, es porque quiere a su madre y por eso le brinda sus heces, siente que es una manera de él expresarle amor hacia esa figura o ese objeto tan preciado como es su madre. ¿De acuerdo? Que se dice es su primer objeto de amor, la madre. Entonces, si no lo lleva a cabo, si hay alguna problemática, al rato vamos a ver consecuencias. ¿Cuáles pueden ser? ¿Mande? No. Las consecuencias de que esto no se procese de manera correcta van a ser rasgos obsesivo-compulsivos, la manipulación, el control, la celotipia, ¿sí? De manera muy, muy profunda, pues es una persona que sí desarrolla el TOC, ¿de acuerdo?
muchas de estas personas son muy funcionales a nivel de empresa y a nivel social. ¿Por qué? Porque son personas exitosas. De cuenta le decimos, y a las 4 de la tarde se tiene que concluir la cita, y él está, vamos a concluir, son las 4 de la tarde. Es decir, se dice que son personas muy castradas, pero no es que estén castradas en el sentido simbólico de manera sana. Se dice que lo que pasa es que están actuando porque tienen miedo de vivir un castigo social. Tienen miedo al super yo. Su yo es muy débil. ¿Sí lo ubicamos? Ok. Bueno. ¿Podemos pasar a la próxima? La próxima etapa entonces se llama fálica. ¿Qué es lo que está sucediendo? Pues muchas cosas. Pasar de la libido, del ano, a los genitales implica una etapa en la que el niño es un profundo investigador. ¿Y por qué dice Freud que es un profundo investigador? Porque está checando los genitales de la gente. Entonces algunos adultos le hacen comentarios, niño cochino, ¿qué estás viendo? Porque a nivel social pareciera que está mal el poner atención al asunto de los genitales, cuando en realidad es una etapa donde el niño necesita tener claro por qué los genitales de toda la gente no son los mismos, ¿sí? A nivel de estructura, a nivel anatómico y sobre todo pues él lo requiere entender. Por eso es que anda atento, así de, ay, van al baño, ay, se está cambiando, y el niño está pero embaucado, observando las diferencias. ¿Y por qué es necesario? Porque él está creando sus teorías, ¿sí? Si es niña, por ejemplo, empezamos con el niño, si es niño, él dice, o sea que todos tenemos pene, bueno, está padre, qué bueno, qué bien, ¿no? Pero se da cuenta que hay gente que no tiene. Dice, chin, se lo cortaron, lo tenía y se lo cortaron, ¿y por qué se lo cortaron? Entonces eso le crea la amenaza de castración, como lo llama Freud. Esa es la amenaza de castración, de decir, ay, algo hizo y por eso se lo quitaron. Qué mala onda. No, eso debe doler. No, ¿cómo? Eso está mal. Entonces, él está indagando y al darse cuenta, una de las los mayores eventos en este punto es darse cuenta que hay gente que no tiene pene. ¿De acuerdo? Porque él cree que todo el mundo, que es normal o está bien que todo el mundo tenga pene. Entonces, cuando se da cuenta que no, él dice que eso está mal, que algo hizo la persona, ¿de acuerdo? Y él cree que en algún momento, así como hay personas que no tienen pene, también puede suceder que a él se lo corte, porque cree que se lo cortaron a esas personas que no tienen, ¿sí? Ahorita voy a hacer un paréntesis acerca de ese punto, porque quien acepta y dice, chin, se lo cortaron, y bueno, pues ni modo, así es esto, deviene la estructura neurótica. ¿Qué es eso de estructura neurótica? Lo mejor que puede pasar, que se adapte a la cultura y que sea una persona sana, ¿de acuerdo? Vamos a pensar en el caso de la niña. En el caso de la niña, Freud dice que hace doble vuelta. ¿Por qué? Porque observa el pene. Dice, ¿por qué ellos tienen pene y yo no? A ver qué está pasando. Y después se observa con la madre y dice, tampoco ella. No, bueno, pues aquí hubo una cosa de que se lo cortaron o que les hicieron porque no tienen. Entonces está mal, ¿sí? Entonces por eso la niña se observa a la madre o a una mujer frente a la figura masculina, ¿no? Comparando los genitales, y entonces se dice que también vive con esa amenaza de castración, pero suponiendo que sí se lo cortaron, pensando que en un momento lo tuvo y por algo que ella no recuerda, se lo quitaron. ¿De acuerdo? Entonces se dice que si lo aceptamos, esto va a permitir o es la puerta de entrada o la estructuración para una estructura neurótica. En psicoanálisis hay 3 estructuras a nivel de psiquismo. 1, neurótica, la mejor. 2, psicótica. 3, perversa. ¿Sí? La neurótica es en donde nos adaptamos y asumimos las reglas. La psicótica es crear nueva realidad. Pero pues como ustedes bien saben, esto es una patología, ¿cierto? Profunda. Y se dice que la misma psicosis es una forma de defenderse, es un mecanismo de defensa, pues, por no soportar la realidad. Así nos lo dicen los libros de psicoanálisis.
Pero les voy a hablar de la otra estructura, que es la perversa. En la estructura perversa no acepta el niño o la niña la castración. Y dice, cuando sobre todo ve a la persona que no tiene pene. ¿Cómo que no tiene pene? ¿Cómo que no tiene pene? No, yo no lo voy a aceptar. Yo haré como si sí tuviera pene, aunque sepa que no tiene pene. Y entonces, al primer elemento, a la primera circunstancia que llega a su atención, que toma la atención del niño o la niña, es donde se estructura la filia o el fetichismo de esas personas. ¿Sí? Por ejemplo, si lo primero que ven son los tacones, es ahora al rato la persona va a tener la filia por los tacones. ¿Sí? Si se trata de un hombre es tacones, con quien tenga sexo va a tener que tener tacones, no importa si es mujer, hombre o lo que sea, tiene que tener tacones. Y de hecho lo que le hace que tenga el orgasmo son los tacones, no es otra cosa. ¿Sí? En cambio, si a lo mejor había algo muerto, a lo mejor era, no sé, estaba cocinando algo la mamá y había alguna cosa muerta, es la estructuración de la necrofilia, porque el elemento que estaba ahí era un resto de un muerto, en este caso de un animal, por ejemplo. ¿Sí? O a lo mejor vio, no sé, la mamá se pone a escribir, entonces esta persona va a estructurar su filia de que le escriban, ¿no? Cuando va a tener una relación es, aquí está la pluma, escriben, ¿no? Y las personas que no saben de esto dicen, oye, yo no quiero escribirte, yo quiero otras cosas, ¿no? Sí. Pero si la gente que es masoquista, que les pegue, también Probablemente lo que sucedió fue que la mamá le dio un golpe. Si le dice, chamaco cochino, ¿qué estás haciendo? Y le da la nalgada. Vete para allá, eso no se hace. ¿Por qué me estás viendo? Al rato es, pégame por favor, porque de esa manera voy a tener el orgasmo, ¿no? Entonces, aquí es donde se estructuran las filias. Acuérdense que hay N cantidad de filias y fetichismos, ¿sí? Pero fundamentalmente tiene que ver con estructura perversa. Bueno, creo que no hay dudas ni nada, vamos a seguir. Cuando no se estructura de manera fuerte la etapa fálica, las personas se quedan fijadas ahí. Y entonces cuando son adultos, solo quieren tener sexo, no hacen el amor. ¿Sí lo ubicamos? Hay gente que dice, quieren platicar y dice, oye, pues por lo menos invítame a algo, ¿no? Así como, convénceme, ¿no? Oye, quítate la ropa y tal, lo que venimos, ¿no? O sea, van al punto, van a la actividad mecánica concreta nada más, ¿no? No a otra cosa. Entonces una persona que se quedó fijada, eso es lo que hace generalmente. Es solo en una actividad mecánicamente hablando sexual en el sentido de un coito. Falta es cuando el sujeto no reconoce a los otros, o sea, como, por ejemplo, en el caso de la mujer que no reconoce por qué no todos tienen pelo, por qué no todos tienen vagina. Digamos que me lo estás diciendo porque la niña está organizándolo o porque ya es una adulta. No, porque lo está organizando. Ah, porque lo está organizando. La atención es los genitales, por eso se llama fálica, porque se supone que fálica viene de falo, de pene. Entonces se supone que todo el mundo tiene pene. ¿De acuerdo? Sí, ¿qué pasó? ¿Vale? Ah, entonces seguimos. Sí. No, profesor, y por decir en el caso de las personas que se sienten como asexuales, cuando sienten esa atracción, ¿qué significa ahí con la etapa fálica? En la etapa fálica, pues mira, hay varias posibilidades. Uno, perdón, es que con esto yo se me cierra. Uno, hay un componente, digamos, genético que tenga que ver con la parte, pues, biológica, pero también hay otro que es el componente emocional. Entonces, cuando ya de plano la persona se puede decir asexual porque no tiene necesidad, no siente la necesidad y es una cuestión fisiológica, pues podríamos decir que para esas personas es normal. Aquí no tiene tanto que ver el asunto de cómo tramita esto, ¿no? El asunto es que pero son casos muy raros, ¿sí? Muy raros. Lo normal es que la persona que llega a tener ausencia de libido
¿no? Tiene que ver porque generalmente se trata de un mecanismo de defensa. Entonces ya me lastimaron, pues mejor ya no lo voy a hacer, ¿no? O tiene frustración. Aquello que se dice como de pretexto cuando las personas tienen pareja, en muchas ocasiones no es pretexto, es cierto. Por ejemplo, que la mujer diga, mi amor, es que me duele la cabeza, es que hoy no. En algunos casos de verdad le duele la cabeza. Es diferente a otros en que ella lo quiere castigar. O sea, ahora como me hiciste tal cosa, me hiciste pasar una pena, pues ahora te la pago, ahora me la pagas, ahora me voy a vengar contigo, ¿no? Puede suceder, pero también pasa al revés con el hombre. Dijiste algo de como haciéndome menos, no va a haber erección. Y ahora yo te castigo también. Es decir, todos esos juegos se dan. Y hay muchos más profundos acerca de este. Por ejemplo, uno de los que me parecen como más indirectos que tiene la teoría freudiana es como cuando nos dice que hay hombres que tienen o establecen una relación con una mujer exuberante, una mujer muy guapa, que llama la atención donde quiera que anda. Entonces Freud lo que nos dice es, este hombre goza, que es otro de los conceptos esenciales en psicoanálisis, goza por tener esa mujer. Y el goce tiene doble elemento. Uno, el padecerlo, y el otro es el disfrutarlo. Entonces goza porque pasea a su mujer, porque en realidad él fantasea con los hombres a los que llama la atención su mujer. ¿Sí lo ubicamos? Así sucede. Yo, por ejemplo, a ver si tengo una pregunta en ese aspecto de que de las personas asexuales. Sí. Yo que tengo entendido, una persona asexual es alguien que no necesita forzosamente de las relaciones sexuales, ya que no tiene ese placer, ¿no? Solamente con una compañía emocional, ¿no? Sí. Y, por ejemplo, porque sí, y tengo esa duda, porque hay un caso en el que tengo un conocido de que sí tiene sexo, pero por complacer, más allá del sexo que da asco. Entonces, y esa es mi duda, entonces él es una persona asexual o simplemente en esta etapa que estamos haciendo de la fálica, Sí. ¿qué fue lo que generó de que sí son por tener relaciones sexuales, Sí. pero les provoque asco? Ah. Solamente lo haga por el hecho de complacer a todos. Entonces, Ajá. ahí como... Hay que checarlo a nivel fisiológico, por ejemplo, médico o psiquiátrico. Estos especialistas nos pueden aclarar si hay un componente que no esté funcionando para acceder a este tipo de impulsos. A nivel emocional, lo que podríamos decir es que habría que checar en su historia de vida si hubo algo que le afectara para que llegara a esto. ¿Qué tenemos en cuenta? Por ejemplo, es cómo cuestiones de tipo sexual tienen que ver con quién lo bañaba, quién lo cambiaba, quién lo tocaba, a qué jugaba. Todo ese tipo de cosas nos van a indicar, por ejemplo, si había un disfrute o no. Porque lo común es que sí tuviera libido, pero que se haya sublimado o que se haya enfocado a algo. Exactamente. ¿Sí? La primera hipótesis que me haces formular desde la línea psicoanalítica es un mecanismo de defensa con una persona así. ¿Sí? ¿Querías decir algo? ¿No? Bueno, dejamos, sí. Perdón, en ese caso, si no está loca en ese caso se podría convertir en una persona homosexual, si por ejemplo dice que le da asco el sexo, pero probablemente no sea el sexo en general, sino con las mujeres y hombres. Porque, por ejemplo, a él sí le gusta, de hecho, le fascinan las mujeres. Es por eso que decía del término asexual y emocional, porque las mujeres le parecen muy bellas y les gusta estar con mujeres, pero no le gusta tener relación. Es diferente, porque esto se estructura en la etapa fálica y la orientación sexual se estructura en la etapa edípica previo al inicio de la etapa genital. Eso es después.
¿sí? Bueno, continuamos. Después de esto, entonces, viene algo que la gente que no conoce muy bien le llama etapa, pero no se llama etapa, se llama periodo, y es el periodo de latencia. ¿Y por qué se llama periodo? Porque la libido no está expuesta, no está al revés. Perdón, Andrea, es que ¿Vamos? se me cierra esto. Si quieren, pero si no me pongo otra pastilla, esperen. Yo también los extraño, pero mira, aquí andamos. A ver. Espérenme. Espero que mi dulce me quite como este asunto de la garganta. ¿La fálica hasta qué edad? ¿Cuál? ¿La fálica? Fálica, promedio a los 6 años. 6 años. Ujú. Hay variaciones de cultura en cuanto a las etapas. La oral concluye a los 2 años en promedio. De los 2 a los 4, anal. De 4 a 6, fálica. Sí, estamos hablando de estos temas, Andy. A ver qué tal. Espero que les sea de utilidad. Y por eso se me ocurrió ponerlo aquí en transmisión para que lo puedan escuchar o ver tantas veces sea necesario. Bueno, decíamos que después de la etapa fálica vamos a pasar al periodo de latencia. ¿Y por qué se llama periodo de latencia? Porque la libido no está expuesta, ¿sí? La libido no va a estar ni en boca, ni en genitales, ni en el cuerpo, ni nada. La libido va a estar escondida, va a estar como adormecida. ¿Y dónde se va a expresar? En actividades deportivas o artísticas. Si se dan cuenta, el niño en esa época puede disfrutar mucho jugar algo o hacer alguna actividad, cantar, bailar, practicar algún deporte, ¿de acuerdo? Se dice que ahí el niño está sublimando. Lo idóneo es que lo disfrute mucho en esta época, que se sienta, en todos va a haber condición de que se sienta entendido, cobijado, amado, etc. Si eso no sucede, va a haber fijaciones y entonces vamos a tener a los eternos artistas o los eternos deportistas en el resto de la vida. Ahí ya es el enfoque de la patología, ¿de acuerdo? Entonces, si se dan cuenta, aquí nada es casualidad. Cantas, regresión a tu periodo de latencia. Bailas, regresión al periodo de latencia. Boxeas, regresión al periodo de latencia. Haces ejercicio, vas al gym, regresión al periodo de latencia. ¿Sí? Ok. Termina esto y entonces ya viene muy diferenciada la otra parte, que es el proceso edípico. ¿Sí? ¿Qué pasa en el proceso edípico? Que el niño o la niña se enamoran de papá o de mamá, ¿cierto? Si se enamoran de papá o mamá, ahí ya estamos hablando de que se está perfilando una orientación sexual. Acordémonos que esto es previo a llegar a la etapa genital, y la etapa genital implica cuestiones de identidad. Identidades que nos gusta a nivel sexual, a nivel vocacional, cómo nos definimos, hacia dónde nos enfocamos, ¿de acuerdo? Entonces, si el niño es varón y se enamora de la madre, se está perfilando a una orientación heterosexual, aunque recuerden que Freud dice que por naturaleza tenemos predisposición bisexual. Eso implica que nos enamoremos tanto de papá como de mamá, ¿de acuerdo? ¿Ok? ¿Hasta ahí vamos bien? Entonces, si el niño varón se enamora de mamá, ¿quién va a ser su enemigo? El papá. Entonces él va a estar luchando con papá hasta que llega un momento en que se da cuenta que no va a poder con papá, y a eso le vamos a llamar castración. Este es otro momento de castración. Y entonces esto va a permitir que el niño se forme o se enfoque o devenga, como decimos en psicoanálisis, en una estructura neurótica. Es lo mejor que le puede pasar, ¿sí? Aquí neurosis, lo neurótico no significa que esté enfermo, significa que está en falta, que es un sujeto tachado, que acepta la falta, la castración, pero es lo mejor que le puede pasar, porque si no es neurótico va a ser psicótico, ¿están de acuerdo? Y pues eso no está nada bien. Y si no es psicótico va a ser perverso, imagínense. Entonces va a ser un fetichista, va a ser un mandeo. Bueno, ¿sí? Y por decir, estas relaciones que se dan de incesto, ¿se forman en esta etapa?
ahí se quedan. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, es muy común que la madre no ponga límites. Y hay veces en que de verdad uno puede entender, bueno, a veces no, yo no entiendo tanto, pero así sucede. En consulta se puede escuchar cuando a lo mejor la niña enamorada de su madre le dice: madre, yo te quiero tanto y siempre voy a estar contigo. Y a la mamá se le va la onda y dice: oye, tú me dijiste que siempre vas a estar conmigo, ¿por qué te vas a casar? O sea, a lo mejor puede ser muy funcional la madre, pero con este tipo de actos es como una especie de, ¿cómo le podríamos llamar? Elemento incestuoso que no es tan consciente, pero que sí está sucediendo en el caso de la madre. Y así como pasa con este ejemplo, puede pasar de cualquier otra manera, con papá, etcétera, ¿no? Okay. Entonces, ¿qué habíamos dicho? El proceso edípico. Pasa comúnmente que la niña heterosexual se enamore del padre. Si se enamora del padre, ¿quién va a ser su enemiga o su rival de amores? La madre. Entonces, pongan atención a que hay veces en que el niño o la niña están peleando con mamá o con papá. ¿Sí se han dado cuenta? Dicen: nos vamos a casar, no toques a mi mamá, no toques a mi papá. ¿Han visto a los niños o niñas que hacen eso? Entonces están en su momento edípico, ¿no? Y algo importante es que el papá o la mamá, quien se supone que es rival, ponga el límite y diga: no, tu mamá o tu papá es mi esposo o mi esposa, tú en algún momento tendrás, él o ella no es para ti, ya es mi pareja. Tiene que hacer eso, porque si no lo hace, en adelante no vamos a tener una persona castrada. Castrada quiere decir que se pueda adaptar a las reglas, ¿sí? ¿Cómo entendemos que hay una persona que no se adapta a las reglas? Pues de muchas maneras. Dan de cuenta que ustedes tienen a una amiga, por decir, esa amiga no fue bien castrada, le dicen: oye, te veo en Plaza Perenganita a las 4 de la tarde. ¿Qué va a llegar a las 4? Llega a las 5, a las 4:50, al 10 para las 4, al tal, a las 6. ¿Sí? ¿Qué pasa? Es una persona que no se adapta o no acata las reglas. ¿Sí? Así de sencillo. Entonces, por ese motivo en psicoanálisis se dice que vivimos en una sociedad perversa, porque es una sociedad que no está adaptada, que no está castrada. ¿Sí? ¿Qué otro punto? Pues los niños se pueden enamorar de su papá, o de la niña se puede enamorar de la mamá, o se pueden enamorar de ambos y quedarse ahí. También eso es posible. ¿Sí? Justo, si se dan cuenta, aquí establecemos el asunto de la orientación sexual. ¿De acuerdo? ¿Dudas sobre eso? Pasamos a lo siguiente. Ya que se terminó esto, lo más común en una persona es que nunca se cierre el proceso edípico, porque si se dan cuenta, algo hay cuando ya conformamos una relación de pareja y crecemos, algo hay de parecido con mamá o papá cuando tenemos una relación. ¿Ya lo han ubicado? Uno cuando está en la adolescencia dice: hasta creen que me voy a parecer a ustedes, y yo no quisiera ser de esta familia, yo no me voy a parecer a nadie, yo voy a ser diferente, y va pasando esa etapa, y cuando menos te das cuenta, sí te pareces a mamá, sí te pareces a papá, sobre todo en cuestiones de conducta y en formas de ser. Tomaste a alguien como mamá o como papá porque está sustituyendo lo que no se llevó a cabo en la época en que te correspondía, ¿no? A veces el esposo le dice a la esposa, muy en la onda, digamos, como de machismo, del machismo es: ¿por qué no te queda la salsa como a mi mamá? Pídele la receta, oye, no inventes, mira las salsas que me haces. Traducción: tienes que hacer la salsa igual que la de mi mamá, porque yo en ti quiero una madre, yo no quiero una mujer, una esposa, yo quiero una madre. ¿Ya lo ubicaste? Y eso gira. ¿Por qué? Porque a lo mejor hay una gran vida sexual cuando se están uniendo en primera época, pero cuando ya la mujer tiene hijos ya se transforma en sagrada,
¿sí o no? Y como es sagrada, la sagrada es intocable. Por lo tanto, vamos a tener que buscar a otra que sí sea tocable. ¿Sí lo ubicas? Qué complicado, ¿no? Pero bueno, en fin. En las mujeres pasa algo similar. En las mujeres es, este es como mi padre. No, pues mi padre es sagrado. Yo también voy a buscar a mis hombres a quienes sí pueda tocar, a diestra y siniestra. ¿Sí se han dado cuenta que hay una rebelión en el caso de la mujer? Sí, de hecho hay algunas que dicen, ¿con cuántos te acostaste esta semana? Yo con 7. ¿No? Yo con 7. ¿Tú con cuántos? O sea, hay una especie como de lucha, como ponerse en competencia con los hombres, ¿no? Bueno, sigamos. Si se les va a poner algún punto ahí como de duda, me dicen. ¿En qué nos quedamos en el asunto edípico? Sí, ¿verdad? Que generalmente siempre hay secuelas. Es muy raro quien no tiene secuelas de su proceso edípico en la etapa adulta. Muy, muy raro. Pero generalmente, ¿qué pasa? Por ejemplo, las mujeres que no tuvieron una figura masculina lo suficiente, buenas tardes, suficiente en cuanto a afecto, en cuanto a presencia, etcétera, van a buscar a alguien que sí les haga esa figura. ¿Sí? Entonces, se ve de repente por la edad, o aunque no sea la edad, es la manera de ser de esa persona, empata perfectamente. ¿No? Perfectamente. Por eso hay más fijación que de repente se buscan personas mayores a personas más jóvenes. Sí, porque sí. yo muchas veces es al revés, ¿no? En los hombres, que Sí. los adultos buscan más jóvenes, ¿no? ¿Por qué motivo? Hay dos teorías. La psicoanalítica nos diría porque a lo mejor esa mujer le representa sus zonas tiernas, angelicales, que no están desarrolladas, ¿no? Pero también es una mamá tierna, que sí sea cariñosa, ¿no? Entonces, ¿qué les digo? Así es esto. Sí, hay de todos sabores y colores. Los seres humanos podemos tener tantas formas. Hay gente que dice, hay que buscar a alguien de más edad, ¿no? Los gerontofílicos. ¿Cómo? Gerontofílicos. Sí, claro. ¿Qué más? Bueno, todo lo que se da el día de hoy de los fans, el OnlyFans, el no sé qué tanta cosa, ¿no? Entonces también tiene que ver con cuestiones de poder a través del dinero. Maestro, por ejemplo, tengo una amiga, una amiga de una amiga, Ajá. que ella no, o sea, sí ha tenido novios, pero no ha tenido relaciones. Sí. Y siempre me dice que, o sea, que sí quiere, pero que cuando ya está dicen, o sea, no, porque sus papás siempre la han tratado bien, siempre la han cuidado, siempre, o sea, como que ningún chico se le hace suficiente, pues, Para iniciar su vida. Ajá, Probablemente hay cuestiones de... Eso parece perverso. Podría ser, por ejemplo, o histriónico, o narcisista, o obsesivo compulsivo. Si es histriónico, a lo mejor tu amiga es muy exuberante con cómo se viste, cómo camina, cómo habla, porque pareciera que lo que quiere es seducir. Una persona histriónica generalmente es así, seduce, se pone unos escotes, una cosa ahí. Si ella no es así, entonces a lo mejor es más fría. A lo mejor es más fría. Pero generalmente las personas narcisistas también son muy sensuales, son muy atractivos, atractivas. El cuerpo se posiciona de esa función. Si no lo es, entonces es probable que sea más obsesiva. Es como cualquier persona, común y corriente, pero como está aferrada a que, por ejemplo, solo va a tener relaciones sexuales a partir de cierta condición, eso que tú me dices es muy apegado a la regla. No, es que cómo les voy a fallar a mis padres.
No, es que dice, por ejemplo, que o sea, su papá llega con rosas, o sea, la lleva a comer. Eso es edípico. O sea, que no le hace falta. Eso es edípico. Ahí el papá está cometiendo el error de hacer eso, porque confunde a la hija. Sí, porque yo tengo amigas que dicen, no, yo no espero menos de un hombre porque mi papá me regala rosas. Edípico. Porque me da paletas cada semana, porque me compra chocolates. Enamoradas del padre. ¿Cómo no pedirle más si mi papá me trata como reina, no? Eso es un incesto. Pero inconsciente, ¿no? Sí, claro. Sí, claro. Sí. Porque si fueran Estudio psicología para si fueran histéricas, las histéricas hacen esto de tienen a la persona ya muy embaucada y ya pagan el hotel y ya todo, la persona se quitó la ropa y luego, ay, ya no. Oye, pues ya estamos aquí, mira, ya pagamos, ya. Sí, pero ya no. Eso hace una persona histérica. Sí, no sabemos. Una persona histérica hace eso. Me quedó claro cuando estaba en la maestría y nos decían, los histéricos calientan el boiler y no se meten a bañar. Y yo, ups, ok. Pues ¿qué le hacemos? Así son, ¿no? Eso que me dicen del papá que lleva rosas, eso es incestuoso edípico. Sigamos con el otro punto. Después del proceso edípico, se dice que se define la etapa de la orientación sexual, ¿de acuerdo? Ahora sí vamos a acceder a la última etapa, que es la etapa genital. En la etapa genital es donde la persona ya no tiene libido en alguna parte específica del cuerpo, sino ya tiene capacidad de erotizar. Y por eso se dice que quien accede a este punto tiene capacidad de hacer el amor a nivel sexual. ¿Y qué implica hacer el amor? Conectarse con la otra persona a partir de fantasías, a partir de comunicarse, de hablar, pues, de tocar, de todo este proceso del cortejo, ¿no? Entrar en los juegos, en los significados, compaginar con la otra persona. Y pues listo. Esto concluiría entonces con el asunto de las etapas psicosexuales. Si no se lleva a cabo una, constantemente vamos a estar viendo fijaciones y regresiones, fijaciones y regresiones. Y así vamos a estar, ¿no? Entonces, para esto, una manera de taparlos o de cubrirlos es con los mecanismos de defensa. ¿Y cuáles son los comunes? Pues el más común es la represión, es no me acuerdo. Es como cuando terminamos de soñar y decimos, voy a acordarme de lo que soñé y ya se me olvidó. Ya se me olvidó. ¿Qué nos está diciendo el inconsciente ahí? Hasta crees que lo voy a dejar que salga. No va a salir. No va a salir porque no puedes manejarlo. Entonces está reprimido. Cuando contraes, ¿Mande? no te acuerdas muy bien de los sueños. Quiere decir que entonces sí tienes la capacidad para poder al menos escuchar, entender, pensar, aunque casi siempre está enmascarado. Aunque sí hay sueños donde son la realización de un deseo, ¿no? Haz de cuenta que te gusta, no sé. ¿Cuál era el ejemplo de la mañana, Chayanne? Ok, pensamos que quieres tener sexo con Chayanne. Entonces, si eso es eres consciente de eso, en tu sueño tienes sexo con Chayanne. Entonces, ay, Me voy a despertar. y tú feliz, ¿no? Tú, ay, no, bueno, qué cosa, ¿no? Muy bien. Porque a lo mejor era tu deseo. ¿Sí? Imaginen, por ejemplo, qué sucede con los crush, ¿no? Ay, tuve sexo con mi crush. Oh, qué padre, ¿no? Te sientes bien, te sientes pleno. ¿Sí? Pero no todos los sueños son así. La mayoría son repetitivos, tienen un tema enmascarado. A la persona que sueñas no es en realidad a quien está soñando, realmente está soñando a otra. Por eso sucede, por ejemplo, hagan de cuenta que soñamos, no sea el compañero, tiene el rostro del compañero, pero la gorra del compañero, la playera del compañero, los tenis del compañero. Entonces soñaste a los 4, no soñaste a uno. Pero eso necesitas crecer, ¿no? Sí. Entonces tú dices, pero ¿por qué estaba así?
Pues porque no soñaste a uno, soñaste a los 4. Eso se llama condensación, elementos que funden en uno solo. O también pasa de repente que estás en tu casa y como ya estás en la escuela, ¿sí o no? Bueno, cosas así, ¿no? Uno va a decir, a ver, si doy el paso, pues lógicamente no va a estar mi ahí, ¿no? Mi casa y luego la escuela, pues no fuera, ¿no? Cosas que nos ahorraríamos del tráfico de esta ciudad y el tiempo. Pero ¿qué quiere decir? Que en realidad hay un significado que está uniendo tu casa con la escuela, suponiendo que es lo que estás soñando, ¿no? Bueno, entonces, a partir del sueño, el conflicto se actualiza o tomamos cierta paz, cierta calma. Hay realización de deseos. Pero sí tenemos otros mecanismos, por ejemplo, la sublimación, negación, represión, proyección, ¿no? Y es muy común llevarlo a cabo. Que en nuestro día a día nos estemos expresando a través de los conflictos, pero pues en realidad se dice que creemos que hablamos de algo, pero no hablamos de ese algo, hablamos de nosotros todo el tiempo. Bueno, hasta ahí alguna pregunta que tengan. Y en dado caso de que no surja ningún sueño, Es porque está reprimido. Porque Freud dice que siempre sueñas, siempre soñamos. Hay veces que decimos, ¿por qué no sueño? No, sí sueñas. Lo que pasa es que está reprimido. No somos capaces de decir, mande. Y si tu sueño se hace realidad, se llama déjà vu. O déjà reconnu, sí, déjà vu, déjà reconnu. Y eso es otro fenómeno distinto al psicoanálisis, porque el psicoanálisis no lo expresa así. Quien lo explica así es Jung cuando dice que eso es parte del inconsciente colectivo y es normal. Pero bueno, ok, ¿sí respondí? sí. Okay. ¿Y por qué se reprime? ¿Por qué? Porque no tenemos la capacidad para tocar algo que es muy sensible, nos dolería. En general, ¿no? En general, sí, por decir, vamos a suponer que para alguien es muy sensible el hecho de decir que fue golpeado, por decir, ¿no? Entonces, todo lo que tenga que ver con sentir o volver a recordar o vivir la tristeza, el dolor de que lo golpearon, no lo puede procesar. Entonces, como no lo puede procesar, es mejor que lo reprima, ¿sí? Noten ustedes que hay muchas cosas que son muy difíciles y sobre todo por personas importantes. ¿Se han dado cuenta? Por decir, hay veces que la madre viola al hijo, ¿no? Entonces, ¿en qué cabeza de un hijo va a quedar como claro o va a pasar como si fuera algo normal que la madre lo haya violado? ¿No, verdad? Pues así son las cosas de confrontativas que hay en el inconsciente. Dice, hola Scarlett, en la pesadilla, ¿cómo se clasifica? ¿Me puedes aclarar eso de cómo se clasifican los asuntos? Es que no entiendo muy bien a qué te refieres. Por favor. A ver. Recuérdame dónde me quedé porque me sacó como el punto de la pregunta. ¿Las pesadillas? No, esa era la pregunta. La pregunta, ¿no? La etapa genital. Ya estábamos en los mecanismos, ¿no? Es más fácil nosotros actuar en el día a día con mecanismos de defensa porque ahí nos da cierto, ¿cómo diríamos? Cierto nivel de equilibrio, vamos a llamarle así. Aunque realmente no es equilibrio sano, sino es como cubrir. Es como cuando la gente tiene un gran nivel de acné y se pone mucho maquillaje para que no se le vea. El acné ahí está. El hecho de que se ponga el maquillaje no significa que va a desaparecer el acné, ¿sí o no? Eso pasa. Entonces eso hacemos con los mecanismos de defensa. Es mejor decir, no sé, en México se habla mucho de chistes de gallegos, ¿a poco no? ¿Y cómo pinta el mexicano al gallego? Como alguien que no le funciona muy bien su cerebro, ¿sí o no? Entonces, exacto, entonces pone como pretexto el mexicano al gallego, pero en realidad lo que el mexicano está diciendo, el gallego es a quien no le funciona el cerebro, el gallego.
¿Qué va a entender el psicoanalista? Tú eres a quien no le funciona el cerebro, no es el gallego, eres tú. ¿Sí? De hecho, creo que se han dado cuenta que los gallegos hacen lo mismo con nosotros. Chistes de nosotros, los mexicanos, exhibiéndonos como que somos a los que no. Dice Scarlett, pesadillas es un trauma o pensamiento reprimido. Cuando tenemos pesadillas, Scarlett, lo que está expresándose generalmente es nuestra libido o impulso de muerte en contra de nosotros. Por ejemplo, cuando, no sé, pensemos que soñamos al payaso que nos quiere matar, ¿sale? Ese payaso realmente somos nosotros. Es nuestra libido de muerte representada en el payaso que aparentemente nos quiere matar. Pues de hecho la película de eso más o menos se trata de eso. ¿Sí? Todos los niños, no, pero es que todos los niños tienen sus problemas o traumas. Sí. Y el payaso lo que hace es ponérselos más de cerca para que se atormenten más. Exactamente. Exactamente. Pero ¿Sí? profe, bueno, por ejemplo, hace ratito en la mañana decía en la clase que los que vemos, por ejemplo, las noticias, las últimas que veíamos, con eso soñábamos, ¿no? Ah, sí. Yo, por ejemplo, soy de las que lo último que veo, que escucho o platica, lo sueño. Entonces, ¿qué tiene que ver con eso que decía que era un sueño reprimido, ¿no? Lo que nos acordamos. Ajá. Entonces, en cuestión a las noticias, Sí. soñamos, no sé, vimos una noticia de un secuestro y sueño que yo soy secuestrada. Tiene que ver con que mandamos introyectos o mensajes a nuestra mente. No sé si se han dado cuenta que hay gente que cree que, por ejemplo, el dinero es algo malo, es algo muy difícil. ¿Se han dado cuenta que hay gente que cree eso? En las familias. Las personas que tienen dinero son malas, porque son narcos, porque son no sé qué. ¿Qué garantía tienes de que todos sean narcos? ¿Qué tal si no? ¿Cuál es el introyecto ahí? Tener dinero está mal, por lo tanto tú no vas a tener dinero. ¿Sí? Entonces, por eso es importante ir a proceso terapéutico, para que identifiquemos los introyectos que están funcionando en nuestra psique. A ver, Celina, hola Celina, ¿cuánto tiempo? ¿Esto pasa con las parálisis del sueño? Sí, podríamos decir que es un cúmulo de impulso de muerte, pero está más estudiado por parte de los psiquiatras, el asunto de la parálisis del muerto, que se nos sube el muerto. Aún está en investigación el asunto de la parálisis del sueño. Bueno, ¿dónde nos quedamos en los mecanismos? Todos los mecanismos son así. Entonces, por ejemplo, podríamos decir que el carnicero está sublimando sus impulsos de muerte. En vez de matar gente, mata pollos, gatos, cerdos, reses, ¿no? Ok, claro que sí, Celina. Y así con cada mecanismo. Creo que lo que podría ser útil es checar cada mecanismo y ver cómo lo podemos estar actuando, ¿no? Ok, pasamos ahora. ¿Queda claro con eso o ya nos pasamos a la parte del proceso terapéutico? ¿Sí? Generalmente en el proceso terapéutico, como bien sabemos, al que va a consulta se le llama analizado. Quien da la consulta se llama analista. Ya dijimos que hay varias condiciones que debe cumplir el analizado para que sea candidato a análisis. Generalmente se lleva un proceso al inicio de entrevistas. En esas entrevistas se identifica cuál es el nivel de estructura psíquica de la persona. Si sabemos que tiene capacidad de raciocinio, que puede resolver, ¿cómo podríamos decir? Las interpretaciones que le haga el analista, que no las va a tomar como personales, sino que sí las va a revisar. Entonces es probable que el analista le diga que sí lo acepta, ¿sí? Pero pasado un tiempo. ¿Qué hace el analista con su analizado en consulta? Que se llama setting analítico, así se le llama. El setting analítico es donde se encuentra en el consultorio, en el espacio donde dan consulta. Generalmente se apoyan en entrevista, pero la entrevista ya es para cuestionar qué es lo que la persona está diciendo, que es un poco aplicar la mayéutica
es cuestionar lo que la persona nos diga. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Otro, analizar sueños. Se pueden analizar sueños. Se pueden analizar los acting outs. Se pueden analizar, por ejemplo, el acting out o el hecho de que el analizado nos diga, ¿puedo ir al baño? ¿O voy al baño? Pues, si quieres, pues, ¿yo qué? ¿Cómo ¿No? se llama? ¿Cuál? Es óptimo. Ah, eso se llaman actos fallidos. Actos fallidos. Hay acting out. El acting out, es que hay niveles de acting out. Hay algunos muy funcionales, pero hay otros que no son funcionales. Por ejemplo, matar. ¿Sí? Si ustedes analizan el caso de la mataviejitas, la señora no mataba a quien sea, mataba a viejitas como si fuera su mamá. Mató a su mamá y mató a muchas otras. Y creo que si la soltáramos seguiría matando más viejitas. ¿Por qué? Porque ya hay una cuestión de su psiquismo, el conflicto que tiene con su madre que no se resolvió. Y por eso compulsivamente requiere estar matando a mujeres como la mamá. Pero, profe, bueno, en ese caso, ella dice que ella vive ahí, ya en el reclusorio, pero Sí. está con viejitas. Sí, Entonces ella dice, si yo fuera de las que mata viejitas, pues aquí vivo con viejitas, las estaría matando yo a cada ratito, ¿no? Por lo mismo. Ujú. O sea, ella se defiende diciendo que no es eso. Pero entonces ahí, ¿cómo sería? Porque sí, ¿no? O sea, sí. Claro. Es como, es que no todas van a reflejarle a la madre. tendría que estar buscando. Hay que checar cuáles son las características que tomaba en cuenta para matar a las mujeres, a las viejitas que sí coincidían con su madre. A lo mejor quien la trata bien, no lo sé, a lo mejor quien tiene determinado color de ojos, determinada estatura, determinada conducta. Nivel socioeconómico, ¿no? Porque buscaba como las También. zonas así, el dinero, ¿no? Ahí está, entonces a lo mejor otro elemento, la cuestión económica. ¿Sí? Acuérdense que aquí siempre algo que nos ayuda mucho es indagar la historia, porque ahí vamos a encontrar la relación con los significados. Bueno, ¿qué otra cosa se puede hacer? Se hace ahí, se le hace una confrontación o una interpretación. Tomando en cuenta el discurso, se hace una interpretación. Otra cosa que también se hace es acostar en el diván al analizado. Eso se hace porque remite a la madre, remite al vientre materno cuando el analizado se acuesta en el diván, o se dice se tira en el diván. Y a partir de estar ahí va a poder llevar a cabo su catarsis, va a poder escucharse, va a poder analizar y va a poder transelaborar. Pues eso, en general. Yo creo que ahí estaría bien que ya concluyamos. ¿Tienen dudas? Cerramos. Gracias a quienes estuvieron aquí, que creo que ya no hay nadie. Saludos.